Shalom, hermanos, shalom con todos ustedes aquí presentes. Hoy día vamos a continuar con este estudio de este bonito libro que estamos conociendo de Segunda de Samuel, capítulo 24. Hoy día nos acompaña nuestro pastor, nuestro pastor Misael, nuestro hermano Jerry, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Ariel, nuestro hermano Alfredo. Y bueno, vamos a nosotros todos juntos poder estudiar y aportar cada uno también su comentario a fin de poder entender más este libro con cada aporte que el Padre ponga en su corazón. Antes que nada, le voy a ceder la palabra al pastor para que pueda proceder a dar su información para todas aquellas personas que estén buscando palabra. Adelante, pastor. Gracias, hermano Quique. Shalom, shalom, amada familia. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos, compartiendo la palabra de Él. Recordemos que la palabra de Él está viva y es eficaz. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles, porque somos servidores del Eterno. Somos una comunidad que creemos en Yeshua Hamashiach como nuestro Salvador, Redentor y Libertador, y que guardamos sus mandamientos. Así que si usted desea un estudio, comuníquese con nosotros, que nosotros vamos y llevamos la palabra, porque recuerden, es la gran comisión que nuestro Adón nos ha dejado, porque nosotros somos servidores de Él. Así que estamos para servirle y no duden en comunicarse con nosotros. Gracias, hermano Quique. Gracias, pastor. Hermano Jerry, sus datos, por favor, su información. Gracias, Quique. Shalom con todos. Sean bienvenidos a otra oportunidad de estudiar este capítulo número 24 de Segunda de Samuel. Durante todos estos todos los libros que hemos estado estudiando, hemos aprendido bastante sobre la voluntad del Eterno. Y pues hoy le damos gracias al Padre, al Rey viviente, por esta oportunidad de llevar este capítulo 24 que lo trae el hermano Quique. Mi nombre es el hermano Jerry, mi número de teléfono es el 908-249-5430 y estoy ubicado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Como ya lo comunicó el pastor, nosotros estamos a la orden para cualquier información, un cambio de entendimiento de las escrituras, lo que ustedes deseen, pues estamos a la orden. Aquí vamos a seguir con los estudios. Este es algo que el Padre ha puesto en nuestro corazón a todos y nosotros somos servidores del Eterno. Entonces, para cuando ustedes necesiten comunicarse con nosotros, pues ahí está la información. Con cualquiera de nosotros estamos a la orden. Gracias, Quique. Gracias, hermano Jerry. Sí, hermanos, de la misma manera que comentó nuestro pastor y nuestro hermano Jerry, nosotros somos servidores del Padre, de Yahweh. Y así como no, yo creo, a menos creo que la mayoría de ustedes, en casi todos mis hermanos, hubo un momento en que necesitábamos palabra. Así que si tú, hermano, que estás viendo este video, necesitas oír o ser escuchado, eh, yo soy el hermano Enrique, vivo en Lima, en Perú. Mi número telefónico es el 96 37 08 211. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp, una llamada, y yo con mucho gusto los atenderé. Y bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con este estudio del capítulo 24 de Segunda de Samuel. Habíamos visto en el capítulo anterior, en el 23, que David en una etapa de su vida, reflexionando sobre su reinado y dejando un legado de fe, ¿no? Y obediencia. El capítulo comienza con las últimas palabras de David, donde reconoce que fue elegido por Yahweh y que su reinado solamente tuvo sentido cuando estuvo alineado con la justicia divina.
Luego se hace un recuento también de los valientes de David, los guerreros fieles que lo acompañaron en las batallas más difíciles. Y todo esto nos muestra, ¿no? Un panorama de honra, de fidelidad y respaldo celestial también. Pero en el capítulo 24 ocurre algo que parece un poco desconectado, ¿no? Y vemos aquí ya a David, un hombre ya mayor y con un reino prácticamente consolidado, ¿no? Ordena levantar un censo en Israel y Judá. Lo que a simple vista podría parecer un acto administrativo, en el plano espiritual representa algo mucho más serio, ¿no? Podríamos llamarlo que es una manifestación de orgullo humano y de confianza en las fuerzas físicas, más que en el poder de Yahweh. Y es por ello que la ira del Padre se enciende, ¿no? Por esta decisión. Y como consecuencia hay castigo, ¿no? Cobrando el pueblo muchas vidas. Así que, hermanos, este capítulo no solamente es el cierre del libro de Samuel, sino una advertencia sobre el peligro del orgullo, también sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar a nuestra familia, a nuestra comunidad, y sobre la importancia también del arrepentimiento sincero. Entonces, hermano, voy a leer, son 25 versículos, lo voy a leer, luego voy a proceder a comentar y después invitaré a mis hermanos para que puedan complementar con sus comentarios. Bueno, empezamos. 24:1. La ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel, y Hasatán agitó a David contra ellos, diciendo: Ve y toma un censo de Israel y Judá. El rey dijo a Joab, el comandante del ejército, quien estaba con él: Ve sistemáticamente por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y toma un censo de la población para yo saber cuánta gente hay. Joab dijo al rey: Que Yahweh tu Elohim añada al pueblo 100 veces, no importa cuántos haya, y que los ojos del Señor el rey lo vea. Pero, ¿por qué mi Señor toma placer en hacer esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra la de Joab y la de los oficiales del ejército. De modo que Joab y los oficiales del ejército salieron de la presencia del rey para tomar un censo de los hijos de Israel. Ellos cruzaron el Jardín y levantaron campamento en Aroer, al sur de la ciudad en el Vadi de Gad, siguiendo hasta Yazer. Vinieron a Gilead y continuaron a la tierra de Tajitim Holchi. Entonces arribaron en Dan Hayán, fueron alrededor de Sión y vinieron y terminaron en el sur de Yahudá, en Beersheba. Cuando habían terminado de ir por toda la tierra, regresaron a Jerusalén. Había tomado 9 meses y 20 días. Joab reportó los resultados del censo al rey. Había en Israel 800.000 hombres valientes que podían usar una espada, mientras que los hombres de Judá numeraban 500.000. Pero cuando había tomado el censo, David fue golpeado con cargo de conciencia. David dijo a Yahweh: He pecado grandemente en lo que he hecho, pero ahora, Yahweh, por favor, remueve la iniquidad de tu siervo, porque he hecho una cosa muy, muy necia. Cuando David se levantó en la mañana, esta palabra de Yahweh vino al profeta Gad, el vidente de David. Ve y di a David que esto es lo que Yahweh dice. Te estoy dando a escoger entre 3 castigos. Escoge uno de ellos y yo lo ejecutaré contra ti. Gad vino a David y se lo dijo. Él dijo: ¿Quieres 3 años de hambruna en tu tierra? ¿O quieres huir delante de tus enemigos por 3 meses mientras ellos te persiguen? ¿O quieres 3 días de pestilencia en tu tierra? Piénsalo y dime qué responder al que me envió. David dijo a Gad: Esto es muy duro para mí. Caigamos en las manos de Yahweh, porque sus compasiones son muchísimas, en vez de caer en las manos del hombre. Así que David escogió la mortandad, y eran los días de la cosecha de trigo. Yahweh envió una pestilencia sobre Israel desde esa mañana hasta el término del tiempo especificado. 70.000 del pueblo murieron entre Dan y Beersheba. Pero cuando el Malach extendió su mano sobre Jerusalén,
para destruirla. Yahweh se arrepintió del mal y dijo al malaj que destruía al pueblo, basta, aparta tu mano. Entonces el malaj de Yahweh estaba en la era de Arabna de El Yebusí. David habló a Yahweh cuando él vio al malaj golpeando al pueblo. Él dijo, mira, yo he pecado, he hecho el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho ellas? Por favor, que tu mano esté contra mí y contra la familia de mi padre. Gad vino a David ese día y le dijo a él, ve y edifica un altar para Yahweh en la era de Arabnab, el Yebusi. David subió e hizo lo que Gad había dicho, como Yahweh había ordenado. Arabnab miró afuera y vio al rey y sus sirvientes viniendo hacia él. Arabnab salió y se postró de bruces delante del rey. Entonces Arabnab dijo, ¿por qué mi señor el rey ha venido a su sirviente? David dijo, para comprar tu era, para edificar un altar para Yahweh, para que la pestilencia sea levantada del pueblo. Arabnab dijo a David, que mi señor el rey tome y ofrezca lo que le parezca bueno a sus ojos. Aquí están los bueyes para la ofrenda quemada. Puedes usar la madera de la era y los yugos de los bueyes como leña. Todo esto, rey, Arabnab al rey. Entonces Arabnab dijo al rey, que Yahweh tu Elohim te acepte. Pero el rey dijo a Arabnab, no, yo insisto en comprártelo por un precio. Rehúso ofrecer a Yahweh, mi Elohim, ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David compró la era y los bueyes por 1,25 libras de cheques de plata. Entonces David edificó un altar para Yahweh allí y ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom. Después de esto, Yahweh tomó piedad sobre la tierra y levantó la pestilencia de Israel. Entonces, hermanos, en ese versículo culmina este capítulo 24 de Segunda de Samuel. Y empezando, hermanos, vemos este versículo, ¿no? Este versículo 1 que dice, la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel. Y Hasatán agitó a David contra ellos diciendo, ve y toma un censo de Israel y Judá. Aquí hay algo importante que entender, hermanos. Eh, aunque Hasatán agitó a David, fue Yahweh quien permitió esta acción, porque su ira ya estaba encendida contra Israel. Y esto nos recuerda algo fundamental, hermanos, que hemos aprendido en el libro de Job. Exactamente en Job capítulo 1, versículo 12 y también en el capítulo 2, versículo 6, Yahweh le da permiso a Hasatán para probar a Job. Hasatán no actúa con autoridad propia, sino bajo el control del Padre. También vemos esto en Santiago 1:13, que dice, cuando alguien es tentado, no diga, estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Por lo tanto, hermano, Yahweh no tentó a David al mal, sino que guardó silencio y permitió que el corazón de David se rebelara. Fue una prueba, no una incitación directa. Ahora, hermanos, ¿por qué el censo fue considerado pecado? David quiso saber cuántos hombres tenía. Y esto sugiere que en lugar de depender de Yahweh, como en sus primeras batallas, ahora él confiaba en la fuerza militar de su pueblo. Él no estaba contando, no estaba haciendo un conteo o un censo por razones de justicia ni por dirección divina, sino por orgullo humano, para saber cuán poderoso era su ejército. Y también posiblemente, ¿no? Fortalecer su plan de sucesión, ¿no? Tras la rebelión de Absalón. Y esto es una advertencia espiritual. Cuando dejamos de depender del Ruach HaKodesh y empezamos a confiar en nuestros recursos humanos, nos alejamos del corazón de Yahweh. Ahora, hermanos, también en este hecho vemos una desobediencia a la Torá. En Éxodo 30, del 11 al 16, Yahweh establece que al hacer un censo, cada persona debía dar un rescate por su alma para evitar una plaga. ¿Qué dice ese verso? Yahweh dijo a Moshe, cuando tomes un censo del pueblo de Israel, cada uno dará a Yahweh un rescate por su alma, para que no haya plaga entre ellos.
Y vemos que David no obedeció este mandamiento. No hay ninguna indicación de que haya pedido a cada hombre una ofrenda de expiación. Por tanto, el censo se hizo fuera del orden y eso también provocó juicio. Ahora, también, hermanos, nos preguntamos por qué fue castigado Israel si el pecado fue de David. Y ahí dice, ¿no? En el versículo 1, la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel. Y este versículo ya nos va dando pistas, ¿no? Yahweh estaba airado con Israel, incluso antes del censo. El censo fue parte, ¿no? Del juicio que venía por algo, ¿no? Que el pueblo había hecho previamente. Y aunque el texto no da detalles específicos, la expresión la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel indica que ya había una actitud de desobediencia, ¿no? O algún tipo de pecado, un pecado colectivo que se daba dentro del pueblo. Algunos estudiosos hebreos sugieren que el pueblo también estaba cayendo en orgullo, sobre todo presumiendo de su fuerza militar. Se estaban volviendo autosuficientes, ¿ya? Confiando más en sus ejércitos que en la presencia y en la voluntad del Padre. Y todo eso hacía que haya una decadencia espiritual, ¿no? No solamente en el rey, sino todo en el pueblo. Ahora, Yahweh permitió que el censo se llevara a cabo, ¿no? Como una forma de sacar a la luz ese pecado colectivo. Ahora, hermanos, acá hay una conexión con, con Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. ¿Qué dice? Entonces toda multitud, no, entonces toda esta multitud sabrá que Yahweh no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es de Yahweh, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conexión aquí? Este versículo lo dijo David cuando todavía era joven, antes de ser rey, y estaba por enfrentar a Goliat. En ese momento David confiaba plenamente en Yahweh, no en su fuerza, ni en armamento, ni en números. Pero en este capítulo 24 de Segunda de Samuel, ya en el final de su reinado, David ordena un censo, ¿no? Como hemos visto, para medir su fuerza militar. Es decir, ¿no? Para saber cuántos soldados tenía. Vemos nuevamente acá reiterando que confiaba más en su ejército, no en Yahweh. Y también quizás, ¿no? Para presumir su poderío, ¿no? Olvidando lo que una vez él mismo proclamó, que la batalla es de Yahweh. Y ahora, hermanos, ¿por qué se encendió entonces la ira de Yahweh? Porque David al hacer el censo olvidó su propia enseñanza pasada, ¿no? Lo que acabamos de leer en este versículo 17. Cambió su confianza en Yahweh por una confianza en lo humano, en los números. Y esto claramente vemos que es un acto de orgullo, incompatible con la fe en el Elohim de Israel. Entonces, hermanos, cuando dejamos nosotros de confiar en el Eterno y empezamos a medir nuestras fuerzas humanas, perdemos de vista a quién es Él, o sea, quién realmente nos sostiene. Y esto nos enseña, ¿no? A no depender de lo que tenemos, lo que tenemos en el banco, ¿no? Lo que tenemos, esos bienes que tenemos, o nuestra posición social, o nuestra preparación, o nuestros títulos. Hay que tener siempre presente que Yahweh es quien da la victoria, no la cantidad de recursos que tengamos. Entonces, hermanos, también quería ver el versículo 3 que dice, Joab dijo al rey que Yahweh tu Elohim añada al pueblo 100 veces, no importa cuántos haya, y que los ojos del Señor el rey lo vean. Pero ¿por qué mi Señor toma placer en hacer esto? ¿Qué está diciendo Joab aquí? Joab, que recordemos que era el comandante del ejército, no era un hombre especialmente espiritual, ¿no? Pero aquí demuestra discernimiento y también demuestra un temor de Yahweh. Él entiende que el crecimiento del pueblo no depende del censo, sino de la voluntad del Padre. Si Yahweh quiere multiplicar a Israel por 100, lo puede hacer, sin necesidad de contarlos. El deseo de David, el contar el pueblo, no tenía causa práctica ni divina, ¿no?
Por eso Joab le pregunta, ¿por qué mi señor toma placer en hacer esto? Y aquí la palabra clave, hermanos, es placer. Joab percibe que hay orgullo o vanidad en la intención de David. Algo no está alineado con la voluntad del Eterno. Entonces, hermanos, no todo lo que parece lógico es aprobado por Yahweh. David pensó que contar al pueblo tenía sentido como gobernante, quizás para fines militares, que es lo que parece en primer orden. También podría ser con fines tributarios o administrativos, ¿no? Pero lo que es lógico para los hombres puede ser una ofensa ante Yahweh, si nace del orgullo o la autosuficiencia. Ahora, la bendición no está en los números, sino en la obediencia. Joab dice que Yahweh añada al pueblo 100 meses. Y esto muestra que el crecimiento del pueblo no depende de David, sino del Padre. El poder no está en la cantidad de soldados, sino en la voluntad del Todopoderoso. Y esto es lo que vemos en Deuteronomio 7:7, que dice, no porque fueran más numerosos que otros pueblos, Yahweh los escogió, sino porque los ama. Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con rúa, ha dicho Yahweh Sebaot. Entonces, hermanos, cuando alguien nos confronta con la verdad, mm, nosotros debemos escuchar, ¿no? Joab trató de advertir a David. Aunque era su subordinado, tuvo el valor de decirle, ¿no? ¿Por qué mi señor toma placer en esto? Y esta es una lección importante, ¿no? Porque a veces Yahweh usa personas cercanas para advertirnos, incluso si no son más espirituales que nosotros, ¿no? David no escuchó en ese momento, pero después reconoció su error. Nosotros también debemos estar dispuestos a escuchar la corrección, pero escucharla a tiempo, antes de que las consecuencias lleguen. Ahora, hermanos, adelantándome un poquito al versículo 17, vemos que David habló a Yahweh cuando él vio al Malaj golpeando al pueblo. Él dijo, mira, yo he pecado, he hecho el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho ellas? Por favor, que tu mano esté contra mí y contra la familia de mi padre. Y aquí vemos que David se arrepiente sinceramente. Aquí vemos el corazón de un líder y siervo de Yahweh. Y hermanos, aquí hay algo que resalta, ¿no? David no se excusa, ¿no? No dice, es que Hasatán me incitó, ni es que el pueblo también estaba en pecado. Él dice con firmeza, ¿no? Yo soy el que pecó. No echa culpas, se hace responsable plenamente. Y este tipo de arrepentimiento, hermanos, es valiente, ¿no? Y muy maduro también. Ahora, nosotros cuando fallamos, no hay que justificarnos ni buscar culpables, que es lo que comúnmente hacemos. Lo que agrada a Yahweh es un corazón que reconoce sus errores con humildad y sobre todo cuando se vuelve a Él. Ahora, ¿por qué David dice, ¿qué has hecho? ¿Qué han hecho estas ovejas? David muestra compasión por el pueblo, pero el pueblo sí había pecado, ¿no? Como vimos antes. Sin embargo, aquí se destacan dos cosas. David actúa como intercesor, como un pastor que quiere cargar con la culpa de sus ovejas. Y en su amor y dolor pide que el castigo caiga sobre él, no sobre el pueblo. Y esto nos recuerda, hermanos, a nuestro Mashiach, quien también intercedió por nosotros, ¿no? Y ofreció su vida en lugar del castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Hermanos, y aquí viene una pregunta que, no sé, ¿murieron inocentes? ¿Fue injusto el castigo? Y bueno, yo investigando un poco más, ¿no? Obtuve que la respuesta es no. Porque aunque David toma la culpa ante Yahweh, la escritura es clara. La ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel. Y esto quiere decir que el pueblo ya estaba en pecado. También hay que recordar que Yahweh no castiga sin motivo. Entonces, hermanos, podemos decir que nadie murió siendo inocente. La justicia de Yahweh es perfecta, santa y pura. Entonces, hermanos, cuando vemos consecuencias difíciles, no debemos decir esto es injusto. Más bien debemos examinar nuestros caminos. Como dice Lamentaciones 3:40, examinemos nuestros caminos y volvamos a Yahweh. Entonces, hermanos, David no justificó su pecado, lo reconoció con humildad. Yahweh no castiga sin razón y su justicia siempre es justa. Aprendamos a arrepentirnos con sinceridad y a interceder por los demás, como lo hizo David.
Hermanos, hasta aquí mi comentario. Yo quisiera escuchar los suyos. Y pastor, usted tiene la palabra. Sí, gracias hermano Enrique por esta explicación que usted nos ha dado. Sí, hermanos, como vemos, estamos llegando al final de Segunda de Samuel, su capítulo 24, donde hemos venido capítulo tras capítulo y el Padre nos va mostrando lo que es bueno ante los ojos de Él y lo que es malo. Cuando el hombre actúa muchas veces en su propia carnalidad, pero cuando actuamos conforme a lo que el Padre nos lo ha dejado establecido, siempre vamos a salir victoriosos, porque recordemos que las victorias solamente vienen de Él, nosotros como creyentes. Eh, Quiero comenzar esta explicación en Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice, confía en Yahweh de todo corazón, no te exaltes en tus propias sabiduría. Y eso es muy importante para nosotros, hermanos. No caer en nuestra propia sabiduría, no el yo, no, porque el yo es lo que afectó en eso y ahorita lo vamos a explicar. 6. En todos tus caminos reconócelo a Él. Entonces Él dirigirá tus caminos. No seas sabio en tus propios ojos. Teme a Yahweh y apártate del mal. Entonces, este verso es clave para este capítulo 24. ¿Por qué, hermano? Porque el estudio comienza diciendo la ira de Yahweh se encendió de nuevo en Israel. Hasatán, el adversario, agitó a David. Oiga, hermano, ya el hermano Enrique especificó lo que dice el libro de Santiago, que Dios no tienta a nadie. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, y llegar a entender algo. Si nosotros estudiamos superficial, no vamos a entender por qué aquí Hasatán. Recuerden que en la palabra en hebreo es Yetzer Hará, que es la carnalidad. Y también tiene su significado que es el propio Hasatán. ¿Por qué? Porque la carnalidad, recuerden que es todo lo contrario a lo que lleva la Torá. Porque si vemos nosotros aquí, David no consultó al Padre para hacer este censo, sabiendo que hacer un censo iba a traer sus consecuencias. Muchas veces los malos pensamientos, pongámoslo en el hogar, arrastran toda nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, los pensamientos del Padre. Ahora si lo llevamos a una quejilá. Por eso, miren, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí vemos que es el enemigo quien agitó a David. Dice, y dice, y Hasatán agitó a David contra ellos diciendo, ve y toma un censo, sabiendo que censo no se podía contar, porque a Abraham se le dijo, tu descendencia va a ser como las arenas y como las estrellas en el firmamento, ¿quién las va a poder contar? Entonces aquí podemos ver nosotros que David se está tomando algo personal sin consultar al Eterno. En cuanto en Éxodo 30:12 en adelante, vemos nosotros que el rescate por nuestra alma fue medio shekel, como usted bien nos explicó también, hermano Enrique. Entonces podemos ver nosotros, pero aquí hay una diferencia entre Moshe y David, porque vemos que Moshe fue una orden del Eterno, una orden directa del Eterno, en cuanto aquí el rey David se lo tomó como atributo personal, agitado por sus propios pensamientos. Entonces aquí vemos que los pensamientos del hombre muchas veces son vanos, porque ¿a dónde conducen los pensamientos del hombre? A la ruina total, hermanos, a la ruina de un hogar, de un matrimonio, de unos hijos, un matrimonio de muchos años, en una congregación, cuando se mete el pensamiento del hombre, también se destruye todo, hermanos. También eso lo vamos a ver más adelante en Primera de Crónicas 21:1 en adelante, nos especifica también que fue Hasatán el que tentó a David, al rey David. Y sigue diciendo, y él dijo a Joab, el comandante del ejército,
quien estaba con él. Ve sistemáticamente por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y toma un censo de la población para yo saber cuánta gente hay. Error grande, hermanos, porque el pueblo de Israel no lo podemos contar. Y él se tomó ese atributo muy personal, incitado por su propia carnalidad, sus propios pensamientos. Nosotros sabemos que el rey David fue ungido por el mismo Eterno, pero recordemos que esta carnalidad al Eterno le plació dejar un alma que es pura. Esa alma nosotros la estamos construyendo, la estamos alimentando todos los días y medio de una carnalidad, porque recordemos, hermanos, que nada es gratis en esta vida. Todo tiene su lucha y nosotros para adquirir la vida que el Padre nos ha prometido tenemos que estar en una lucha constante. Como dice Gálatas, el espíritu y la carne están en una lucha constante. Entonces podemos ver nosotros aquí la orden que él está dando. Y dice el 3, Joab dijo al rey, que Yahweh, tu Elohim, añada al pueblo 100 veces. Oiga, 100 veces. No importa cuánto haya. Y que los ojos del Adón, el rey, lo vea. Pero que mi Adón tome placer en hacer esto. Vemos, aquí hay algo muy importante, hermanos. Recuerden, en los Gabaonitas, el rey David dijo a los Gabaonitas, ¿en qué yo les puedo servir? ¿En qué puedo yo tener complacencia en ustedes? Muchas veces la forma que nosotros hablamos tiene muchas consecuencias, hermano. ¿Por qué? Porque él abrió las puertas para que los gabaonitas pidieran 7 varones de la descendencia de Saúl. Y entonces, pero aquí el comandante, Joab, le dice, ¿por qué mi Adón está tomando placer en hacer eso, sabiendo que la Torá prohíbe el censo? Hermanos, en el pueblo de Israel, todos nosotros que estamos estudiando desde el principio, nosotros tenemos el conocimiento, lo que el Padre pide y lo que el Padre prohíbe que nosotros hagamos. Hay una diferencia. Porque también en Apocalipsis 7:9 dice que había una gran multitud, dice así, miren, 7:9 dice. Después de estas cosas miré y he aquí, había una gran multitud demasiado grande para alguien contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, estaban sentados delante del trono. Entonces vemos, hermanos, si al final del Apocalipsis dice que nadie podía contar, entonces muchas veces en nuestros pensamientos de hombre vienen cosas. Pero nosotros hoy tenemos el conocimiento que nosotros no podemos altercar contra la palabra del Eterno, porque no es contra mí, no es contra mis hermanos que vamos a altercar, sino contra propio Eterno. Vemos a Coré. Coré pensó que él estaba altercando contra Moshe y Aarón, mas no sabía que era una orden del Eterno con la cual él estaba altercando. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó. Entonces aquí podemos ver nosotros que todo israelita está capacitado para entender la palabra del Eterno. ¿Y cómo la entendemos? Estudiando desde el principio. Entonces vemos, hermanos, que el tiempo que le tomó a Joab en contar al pueblo fueron 9 meses y 20 días. Y Joab repartió los resultados del censo al rey que había en Israel, 800,000 hombres valientes que podían usar una espada, mientras que los hombres de Judá eran 500,000. Entonces vemos aquí que siempre se separa la casa de Israel y la casa de Judá. También hay algo que me llama la atención, hermano, pero dice ya el 10, pero cuando había tomado el censo, oiga, pero, aquí hay un pero, cuando había tomado el censo, David fue golpeado con cargo de conciencia. Ahí llegó a recapacitar su alma. Oiga, cargo de conciencia. David dijo a Yahweh, ahí. Muchas veces nosotros cuando actuamos carnalmente, se actúa,
Pero ¿qué pasa después de que se hacen las cosas? Viene un cargo de conciencia en nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu del Padre nos toca a nosotros. Muchas veces para probarnos cuánta sabiduría hay en cada uno de nosotros. He pecado grandemente en lo que he hecho, pero ahora, Yahweh, te ruego, remueve la iniquidad de tu siervo. Él sabía que lo que había hecho era un pecado grande que era prohibido por la Torá. Dice, por eso dice, remueve la iniquidad de tu siervo, porque he hecho una cosa muy necia. Recuerden que la necedad del corazón lleva y trae consecuencias. En Gálatas 2:20 también tenemos una reverencia en Gálatas 2:20, donde dice, cuando el Mashiach murió en la cruz, yo también morí. El yo, oiga, yo también morí. Así que mi soberbio y ego ya no vive, pero el Mashiach, el cuerpo, el cuerpo, la, lo vivo, dice, para la misma emuná que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Entonces, hermanos, cuando nosotros venimos y estamos en la Torá, estamos guardando sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, entonces no tenemos que actuar así personalmente. Ya el yo quedó enterrado. Aquí el yo, que cuando dijo David yo, entonces a ese es el problema más grande. Nosotros ya no tenemos que actuar el yo, porque el yo es soberbio. Más vive el Mashiach en nosotros, y cuando nosotros seguimos las sendas del Mashiach, porque recuerden, Mashiach dijo, imítenme a mí. Entonces, en la humildad al Eterno, nosotros reconocemos que hay una máxima autoridad en nosotros, y que esa máxima autoridad, hermanos, nosotros tenemos que consultar delante de él y preguntarle qué es lo que vamos a hacer. ¿Es correcto? Muchas veces, hermanos, nosotros recuerden que nosotros no le miramos ni le tocamos, pero nosotros sentimos su presencia. ¿Por qué? Porque el Padre en este tiempo nos ha dado conocimiento a nosotros por medio de su palabra. Entonces, hermanos, entonces dice ya el 12, ve y di a David, recuerden el profeta, siempre por medio de los profetas, el Padre se dirigía, el profeta Gad, ve y di a David, que esto es lo que Yahweh dice, te estoy dando a escoger entre 3 castigos, y escoge uno de ellos. Yo ejecutaré contra ti. Gad vino a David y se lo dijo. Él dijo, ¿quieres 3 años de hambruna en tu tierra? ¿O quieres huir delante de tus enemigos por 3 meses mientras ellos te persiguen? ¿O quieres 3 días de pestilencia en tu tierra? Piénsalo. Ahora aquí, hermanos, miren, pues, así como él comenzó a actuar al principio, ahora aquí lo ponen en un énfasis. Piénsalo. ¿Lo vas a pensar humanamente o lo vas a pensar espiritualmente? Dime qué responder al que me envió. Entonces vemos nosotros aquí, hermanos, que muchas veces los pensamientos del hombre, por eso dice, atraen maldiciones cuando cuando los pensamientos no están encaminados en su palabra, porque aquí murieron 70 personas. Muchos pueden decir, wow, ese Dios de Israel, pero hermanos, estos, como ya el hermano Quique ya lo explicó, estos 70,000 eran justos o eran injustos. Recuerden cuando el Mashiach se presente en el futuro, no muy tarde, muchos del pueblo también van a caer, no por injusticia del Eterno, sino por sus propios pecados que ellos han traído arrastrando, sus propios pensamientos que no los dejan avanzar más. ¿Él va a ser injusto al final de los tiempos?
No, de ninguna manera, porque en este tiempo nosotros todos tienen y tenemos la oportunidad de obedecer, porque recuerden que a la derecha van a estar los que obedecieron y a la izquierda los que no quisieron obedecer. ¿Va a haber injusticia? De ninguna manera, porque en este tiempo tenemos todos la oportunidad de corregir nuestros caminos. Así que mis hermanos, ya para terminar esto, dice en el 17 su parte B, te ruego que tu mano esté contra mí y contra mi familia de mi padre. En Jeremías 17:7, me gustaría leer porque vemos que aquí ya vemos el arrepentimiento del rey David. Jeremías, perdón, 17:7. Dice, bendito el hombre que confía en Yahweh. ¿Por qué? Porque aquí a él se puso en las manos del Eterno. En el 24:17, te ruego que tu mano esté contra mí y contra la familia de mi padre. Porque él dice en el 13, en el 14 dice, porque con pasiones son muchísimas en vez de caer en las manos de hombre. Entonces él mejor se puso a disposición del Eterno. Por eso Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Yahweh. Yahweh será su seguridad. Será como árbol plantado cerca de las aguas. Extiende sus raíces junto al río. No se da cuenta cuando viene el calor y su follaje es exuberante. No está ansioso en el año de sequía, sino que permanece dando frutos. Aquí vemos que cuando él llega a comprender el error que él había cometido, va y se postra delante del Eterno. Y entonces y aquí llega el profeta Gad y le dice, ve y preséntale una ofrenda de shalom al Padre para que perdone lo que has hecho. Muchas veces, hermanos, nosotros como que Gilá, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, hermanos, para dar una orden sin tomar en cuenta a mis hermanos? ¿Lo estoy haciendo muy personalmente o lo estoy haciendo de parte del Eterno? Porque recuerde que nosotros en este tiempo tenemos que tomar el consejo de los que estamos presentes, hermanos, no de un solo consejo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el que está enfrente toma consejos por sí solos, sin contar con los demás, déjeme decirle que muchas veces no es lo correcto. A pesar que David tenía a Joab en la presencia de él, Joab lo rectificó, pero él no quiso escuchar a Joab. Y entonces el cargo de conciencia cayó ante el rey David. Y nosotros evitemos esto. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias. Muchas gracias, pastor. Muy completo su comentario. Hermano Jerry. Gracias, Quique. Qué final tremendo este capítulo 24 de Segundo de Samuel. Qué tantas enseñanzas. Muchas veces cuando empezamos los videos, nosotros damos un comentario bastante de acuerdo a lo que nosotros aprendemos en cada libro. Aquí vemos la importancia de conocer la voluntad del Eterno para no pecar contra Él. Y entonces muchas veces nosotros damos, cuando no conocemos las escrituras o la voluntad del Padre, y hemos leído 2, 3 libros, muchas veces optamos por dar un juicio, pero el juicio, al abrir nuestra boca, de acuerdo a lo que hemos entendido, estamos pecando, podemos estar pecando contra el Padre. Es mejor consultar con alguien que tiene ya mucho tiempo en la Torá o en la Biblia y así tener un consejo más sabio, ¿verdad? Entonces uno puede aportar un poquito con más claridad. Aquí en el libro de
Crónicas, capítulo 27, versículos 23 y 24, dice, pero David no incluyó en sus registros a aquellos de 20 años de edad o menos, porque Yahweh había dicho que él aumentaría los números de Israel como las estrellas en el cielo. Ya lo comentó Quique y el pastor, que esto ya viene desde el pacto con Abraham. En el 24 dice, Joab, el hijo de Zeruiah, comenzó un censo de estos, pero él no terminó y la ira vino sobre Israel a causa de esto. Además, los números no fueron inscritos en los registros del rey David. Ahí muestra el arrepentimiento de su error. El pueblo del Eterno, como el nombre que le pongan, nosotros le ponemos Israel, porque son las dos casas que aparecen en el libro de Ezequiel. Israel, que representa la casa del norte, las 10 tribus, y Yahudá y Benjamín, que Yahudá representa a Benjamín como la casa del sur. El pueblo del Eterno no se puede contar. Cuando ha habido un censo, ya lo han comentado también, que han tenido que pagar medio shekel, y ese medio shekel significa que el otro medio shekel lo pone el Padre, esta vez como Jesús o Yahshua, porque esa es la necesidad de nuestra vida. Porque nuestra vida, aparte de ser física como hombre, también tenemos la necesidad espiritual en nuestras vidas, y esa necesidad espiritual es para la vida eterna. Me voy hasta el libro de Primera de Reyes 14:8. Este capítulo está bastante bien explicado. Yo solamente estoy dando mi parte nomás. Pero este capítulo lo explicó súper bien Quique, y el pastor les dio remate a todo. Yo estoy haciendo un rellenito de mi parte para no sentirme mal conmigo mismo. Entonces, aquí el capítulo primero de Reyes, el libro de Primero de Reyes, capítulo 14:8 dice, lo voy a leer del 7, dice, ve y di a Jeroboam, aquí dice Jeroboam, que esto es lo que Yahweh ha hablado. Yo te levanté de entre el pueblo, te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Rompí el reino de la dinastía de David y te lo di a ti. A pesar de esto, tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandamientos y me siguió con todo su corazón. Así él hizo solo lo que yo reconozco como recto. Aquí el Eterno, en este libro, Primera de Reyes, capítulo 14, del 7 y 8, reconoce que el rey David, él le ha dado, ha exaltado al rey David, plasmado en estas escrituras, que él sí ha sido, su corazón ha sido comparado al Eterno. Me voy a las partes finales, al libro de Hechos, capítulo 2, 14 al 21. Este pasaje es bien conocido por nosotros. Está en mis referencias. Lo voy a leer para poder mejor entendimiento de toda la voluntad del Eterno. Dice el primer discurso de Pedro. Entonces Kefa se levantó con los 11 y alzó su voz para dirigirse a ellos, ustedes Yahudín y todos los que se están quedando en Jerusalén. Dejen que les diga lo que esto significa. Escuchen con mucho cuidado. Estas personas no están borrachas. Es bastante conocido este pasaje bíblico. Como ustedes suponen, solo son las 9 de la mañana. No, esto no es lo que fue dicho por el profeta Joel. Yahweh dice, en los últimos días, ahí hay que ponerle cuidado. En el 17, ¿verdad? 2:17 dice, Yahweh dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos. Sus hijos e hijas profetizarán, y sus hombres jóvenes verán visiones. Sus ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis esclavos, tanto hombre como mujeres, derramaré de mi ruaj en aquellos días, y ellos profetizarán. 19. Haré milagros arriba en el firmamento y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y humos denso. El sol se tornará oscuro y la luna ensangrentada antes de que llegue el gran y temeroso día de Yahweh. Entonces todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Esto es bien serio, hermanos.
Yo ruego al Padre que su misericordia llegue a todos aquellos que vean los videos, no solamente los nuestros, hay muchos servidores afuera, y tomen en seriedad lo que están leyendo y lo que están escuchando. Esto no es un juego, hermanos. Nosotros le servimos al Eterno y es un rey viviente, celoso y muy justo, y en su justicia, ya la segunda vez que venga Yeshua o Jesús, ya no va a venir como vino en la primera vez. La segunda vez va a haber juicio. Y si nosotros no estamos bien con el Eterno o haciendo la voluntad del Padre, va a ser muy triste, no solamente para ustedes, sino ustedes van a ser responsables de la vida de sus familias, de sus hijos. Todo lo que está escrito se va a cumplir y lo van a cumplir a cabalidad. La otra referencia que tengo es Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, bastante conocido, porque esto lo estoy leyendo antes del 5:10, que dice, por él somos un reino, esto es Coaní para Yahweh, servidores, o sacerdotes en otro significado. Dice, Coaní para Yahweh, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Me voy al capítulo 5 de este mismo libro, del Apocalipsis, versículo 10, y con esto termino. Dice, tú lo formaste en un reino para Yahweh gobernar, Coanín para servirle a él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Estamos hablando del último año, ¿no? Del último milenio, donde el Padre ya ha bajado a la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y este es el final, este es el capítulo 24, este es el mensaje que está dando con este rey David. Y el rey David conocemos que él dice en el 37:25 de Ezequiel que él volverá a reinar sobre todo el pueblo de Israel. Acá hay un último versículo que me llamó mucho la atención en este 24:24, lo estaba comentando con los hermanos antes de empezar este video, donde dice, pero el rey dijo a Abraham, no, perdón, pero el rey dijo a Arabná, no, yo insisto en comprártelo por un precio. Rehusó ofrecer a Yahweh mi Elohim, rehuso ofrecer a Yahweh mi Elohim ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David compró la era y los bueyes por 1,25 libras de cheques de plata. En la parachá de ayer, en el capítulo 27 de Levíticos, aprendimos algo que también lo voy a compartir con ustedes. El libro de Levítico, capítulo 27, versículo 3, dice, lo voy a empezar del 2, dice, diles a los hijos de Israel, si alguno hace un voto a Yahweh, claramente definido, de darle una cantidad igual al valor de un ser humano, el valor que asignarás a un hombre entre las edades de 20 y 60 años será de 50 cheques de plata. Y entre paréntesis dice 1,25 libras, con el shekel del lugar Kadosh como medida. O sea, 1,25 libras de plata de shekels es una medida santa. Y esto es lo que está ofreciendo por el hombre, el rey David. Así que compró la era, dice, y los bueyes por 1,25 libras de shekels de plata. Entonces, dice el 25, entonces David edificó un altar para Yahweh allí y ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom. Después de esto, Yahweh tomó piedad sobre la tierra y levantó la pestilencia de Israel. ¿Tuvo misericordia el Padre? Sí, tuvo misericordia el Padre. ¿El rey David sobresalió entre los reyes de Israel? Claro que sí. Él tenía, por eso fue que fue elegido, porque tenía su corazón comparado al Eterno. Nosotros, al escuchar este mensaje, lo que tenemos que hacer, bien lo dijo Quique y el pastor, que aquellos que habían recibido el malestar de la pestilencia
eran aquellos que estaban en error. El error es el pecado nos lleva a la muerte. Así es que a pelear con uno mismo, primero, a rectificar su manera de ser, su manera de vivir, manera de hablar, manera de mirar, y todo lo que usted pueda rectificar, rectifíquelo antes de que sea demasiado tarde, porque el Padre está vivo y sus tiempos se acortan. Eso es todo, Quique, súper estudio, Pastor, súper comentario. Vamos a esperar el comentario de Jorgito. Gracias, Quique. Gracias, Jerry. Muy buen comentario. Mi hermano Jorge. Sí, hermano Enrique, ya no hay mucho que agregarle a esto, a este capítulo, ¿no? Porque ya lo explicaron los hermanos. Solamente voy a hacer a dar un aporte porque ya está explicado. Eh, bien, dice el versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel. Recordemos que aquí todavía David no había hecho el censo del pueblo. Y según la referencia que manda aquí, es por qué se había encendido la ira de Yahweh, lo encontramos en 2 de Samuel 21 y 2. Porque aquí no sabemos qué pasó con este hombre que menciona aquí en el capítulo 20. Dice, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó el shofar y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces, ya pasamos ese estudio, pero no vimos qué pasó con este hombre, ¿no? Entonces dice aquí que se volvió a encender la ira de Yahweh. Eh, como comento, ¿no? No sabemos qué había pasado con ese hombre, si fue quitado o lo dejaron o qué pasó, pero aquí lo tira como una referencia. Entonces, si la ira de Yahweh se volvió a encender, que todavía David no había censado al pueblo, puede ser que ese hombre todavía estaba dentro de, de, este, de, de las 12 tribus, porque no hay otra, o sea, aquí no hay otra explicación por qué se volvió a encender la ira de Yahweh. Todavía no estaba David censando al pueblo. Ahora, dice ahí, el adversario incitó a David en contra de ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y como bien ya comentaron los hermanos, el único que puede incitar a hacer lo, lo malo delante del Padre es nuestra propia carne, que como bien comentó el pastor, eh, es el mismo, el adversario, ¿no? Ahora, el adversario no te obliga a hacer, o sea, él puede enviarte ¿cómo le podríamos decir? El pensamiento, pero no te obliga a hacer la acción. Ahora, aquí vemos que David comete un error al apoyarse en sus propios pensamientos. Al hacer el censo no estaba poniendo confianza en el Padre,
sino él quería saber con cuántos hombres contaba. Y eso es algo que el Padre prohibió, que el pueblo de Israel no puede ser contado. Ahora, el censo que habla allí en Éxodo, ahí no se contó a las personas, sino se contó el valor, el medio shekel. Y por el medio shekel pudieron dar cuántos más o menos eran los hombres que había en ese momento. Entonces, pero aquí fue un censo directo, un censo en la cual empezaron a contar a los hombres. Ahora, ¿por qué la desconfianza de David? ¿Sí? Si el que le daba la victoria no era el ejército, el que le daba la victoria siempre era el Padre. ¿Sí? No era la cantidad, él podía llevar 5,000 hombres, pero el Padre era el que le daba la victoria, sea con uno, sea con dos o sea con tres. ¿Sí? Ahora aquí vemos el error de David en, en apoyarse en su propio pensamiento y pensar que entre más ejército tuviera, más protegido estaba. Se olvidó que la protección y su escudo y su fortaleza es Yahweh. ¿Sí? Ahora, hay momentos en nuestra vida que el adversario va a tirar su pensamiento a nuestra mente. Y muchas veces nos hace pensar que estamos solos. Pero no nos damos cuenta. Nos pasa como el siervo de Eliseo. Tenemos los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Oró al Padre para que le abriera los ojos al sirviente. Y dice que en el momento que le abrió los ojos, vio alrededor millares y millares. ¿Sí? Entonces, el adversario puede hacerlo sentir a uno que está solo, que uno ya está acabado. Pero eso es lo que él trata de hacerte creer. Ahora, si nuestra confianza está puesta 100% en el Padre, uno va a estar seguro. Uno va a decir, pues, aunque yo no lo vea, pero yo sé que alrededor de mí el Padre tiene colocado a malajines que me cuidan y me guardan. No importa cuántos pensamientos el adversario pueda tirar a la mente de uno. Entonces vemos que David se apoyó en sus propios pensamientos, en su propia idea. Y eso fue lo que el Padre no le gustó. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que no podemos apoyarnos en nuestros propios pensamientos. Nosotros hemos confesado con nuestros labios, con nuestra boca, que Yahweh es nuestro escudo, nuestra fortaleza. No podemos tambalear en nuestros pensamientos. Hay que mantenerse firme hasta el final. ¿Sí? Ahora, el Padre va a ver nuestra situación, claro que sí la ve. Él sabe nuestra condición, claro que sí. Pero no podemos en un momento en un momento de adversidad, no podemos dudar del Padre, no podemos dudar de él. Entonces, aquí vemos que David hizo eso de censar el pueblo. Él quería saber con cuántos hombres cuenta él. Y eso es algo que el Padre no permitió. Ahora vemos que Joab le dice, eso no está bueno lo que tú estás haciendo. Pero vemos que David no le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? Porque en capítulos anteriores
Joab se refirió a David, en otras palabras, de una mala forma, ¿no? Entonces, por esa razón, yo pienso que Joab no le hizo, no, su comentario no fue tomado en cuenta. David hizo lo que él ya había pensado, ¿sí? Ahora, todo eso trajo terrible consecuencia. Murió gente que en realidad, pues, eh, yo no puedo decir que estaban en pecado porque no lo describe aquí, pero la paga del pecado es la muerte. Entonces, sí había algo que estaban haciendo mal, ¿sí? Estaban haciendo mal y por eso el Padre los eliminó, porque el Padre no va a ser injusto de quitarle la vida a una persona que está caminando en rectitud. Entonces, esta gente que murió, pues estaban haciendo algo incorrecto. Ahora, vemos ahí que el Padre le da tres opciones, ¿sí? Por medio del profeta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que David decide hacer? ¿Sí? Pero hay algo que llama la atención, dice que es mejor caer en las manos de él. Él sabía, él sabía que era mejor caer en las manos del Padre. Hermano, el hombre, el hombre no tiene piedad de uno, ¿sí? Si usted comete un error, hermano, créame que eso se lo sacan y se lo resacan y se lo resacan y todo el tiempo están con lo mismo. Y eso el Padre dice que agarra nuestros pecados y lo, lo, los bota en el mar, ¿sí? El Padre se olvida de nuestros pecados, pero el hombre no. El hombre está con lo mismo que tú hiciste y que tú hiciste y siempre están con lo mismo. Y eso es algo que atormenta. Entonces, él dice, es mejor caer en tus manos, ¿sí? Que caer en las manos del hombre. Como le digo, el hombre no tiene misericordia. El hombre no tiene piedad. Y él sabía que caer en las manos del Padre era, era mejor, porque aunque él iba a pagar las consecuencias, porque él mismo dice, él iba a pagar las consecuencias de su error, claro que sí, pero sabía que el Padre en algún momento, si él se arrepentía, si él se humillaba, si él se acercaba a él, rogándole perdón, rogándole misericordia, el Padre lo iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Padre de nosotros? Que cuando nosotros cometamos un error, vengamos delante de su presencia y decirle, Padre, pequé contra ti, ¿sí? Yo sé que tú tienes misericordia, cometí este error, perdóname y ayúdame a no volver a caer en él o a no hacerlo otra vez. El Padre tiene misericordia, pero hermanos, si uno le hace uno a una persona, ay, esa persona pasa años y años y años y no se le olvida. En cambio, el Padre no. El Padre automáticamente le dice, mi hijo, yo te perdono. Yo ya no me voy a acordar más de tu error. Pero el hombre no. Entonces, y otra que David sabía cómo llegar al Padre. Él sabía cómo acercarse al Padre. Nosotros también lo sabemos. Nosotros hemos aprendido a través de la Torá
cómo acercarnos al Padre cuando nosotros le fallamos. Entonces aquí David paga las consecuencias, tanto el pueblo eh, eh, que murió la gente que estaba también había cometido error, pero él también por su decisión que él tomó. Y vemos que el profeta le dice, haz un altar. Ahora, él opta por decir, yo no le puedo ofrecer algo al Padre que a mí no me cueste. Él opta por comprar la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considero yo que al Padre hay que darle lo mejor. Y no podemos llegar con algo que no nos cueste. ¿Sí? Tiene que ser algo que nosotros nos cueste. Porque igual, si él tomaba esta propiedad así de gratis, pues tarde o temprano el hombre le iba a decir, bueno, tú fuiste a ofrecer algo al Padre y fue porque yo te lo regalé. No, él decía, yo quiero que algo me cueste para presentarle al Padre. Entonces, hermano, eh, el mensaje aquí de este capítulo 24 es no apoyarse en sus propias opiniones de uno, sino realmente confiar en el Eterno, sea con mucho o con poco, Él nos va a librar de todas eh, nuestras situaciones en las que estemos. Y no tenía necesidad David de censar al pueblo. ¿Cuántas veces el padre no lo libró? Cuando Saúl iba con 3,000 hombres para matarlo, el padre lo libró. Él ya sabía que el padre era el que le daba victoria. No era su ejército, ni tampoco los valientes, aunque eran hombres de guerra, hombres que eran diestros, que manejaban bien la espada. No es eso, porque eso es apoyarse en nuestras habilidades, ¿sí? Y nuestras habilidades quedan cortas. Cuando el Padre pelea nuestras batallas, nuestras habilidades quedan demasiado cortas. Así que eh, no es tampoco que sepamos las escrituras desde Génesis, Apocalipsis. No, es la confianza que pongamos en el Padre. Eso es lo que nos va a librar. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Así que, hermano Enrique, muchísimas gracias. Ese es mi comentario. Y muy Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermano Jorge. Muy buen comentario. Hermano Ariel. Hermano Ariel está. Yo creo que no está disponible. Sí, parece que no está disponible. Bueno, hermanos, entonces, yo creo que ya quedó claro lo de este capítulo. Nos ha dejado enseñanza como cada estudio que estamos realizando. Y esto nos edifica nuestras vidas. Y vamos a seguir así, hermanos, día tras día hasta completar lo que es la cuenta del hombre. Y después seguiremos al ritmo que estábamos antes. O de repente lo aumentamos, no sé. Bueno, hermano, yo les agradezco por haber tomado su tiempo y haber podido escuchar este estudio del capítulo 24 de Segunda de Samuel. Eh, Pastor, no sé si nos podría regalar la oración final. Sí, claro que sí, hermano, con mucho gusto. Gracias, pastor. Recordemos que somos servidores del Eterno,
quedémonos con esta, hermanitos. Recordemos que como hijos pródigos venimos delante del Padre y le dijimos, Padre, he pecado contra usted y contra el cielo. Yo no soy digno de llamarme su hijo, pero el Padre abrió sus brazos en su ternura y piedad y nos abrazó, hermanos. Entonces vemos que tenemos nosotros esa oportunidad, hermanos, y no la despreciemos. Antes de hacer cualquier cosa, cualquier pensamiento, llevémoslo cautivo a la mente de nuestro Yeshua HaMashiach, porque Él es la roca donde nosotros podemos descansar. Si tenemos aflicciones, bebamos de la roca el agua también. Recordemos que el agua es su palabra y todo llevarlo cautivo, porque esa es nuestra promesa y que Él nos da la victoria en todo momento. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar. Buen estudio, hermano Enrique. Gracias, pastor. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohim y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loor es para usted, mi Rey amado. Con temor, temblor y reverencia nos presentamos, Padre, delante de su presencia. Estudiamos su palabra, mi Rey amado. Le damos gracias, Padre eterno, porque usted ha demostrado su poder, su sabiduría, entendimiento y conocimiento, Padre, que usted ha puesto en mi hermano Enrique. Le damos gracias por ese estudio que él compartió con nosotros. Asimismo, le damos gracias porque cada uno de nosotros nos nutrimos día tras día de lo que nosotros tenemos que hacer para agradarlo a usted, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre eterno, saque de en medio de nosotros y de todo el pueblo de Israel todo pensamiento de hombre, mi Rey amado, todos pensamientos que vayan cautivos a la mente de Yeshua HaMashiach, Padre eterno, para que nosotros podamos agradarle a usted en todo nuestro camino, mi Rey amado. Gracias, mi Rey amado, por esa oportunidad tan grande que usted nos ha dado para acercarnos delante de su presencia. Estamos muy agradecidos, mi Rey amado, por lo que usted ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas. Gracias porque nos ha dejado su propio espíritu, mi Rey amado, para que a nosotros nos guíe a toda buena obra y justicia. Asimismo, Padre, pedimos por nuestros hogares, pedimos por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, Padre, aún la descendencia que nosotros no conocemos, se la presentamos, mi Rey amado, que esa descendencia que viene después de nosotros, Padre, se acerquen a usted con temor y temblor, Padre, y sobre todo que observen su Torá, sus mandamientos, estatutos y decretos, para que les vaya bien en la vida. Así, mi Rey amado, bendiga a nuestros padres, bendiga a nuestros hermanos carnales, bendiga a todo el pueblo de Israel, mi Rey amado. También pedimos bendición por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, mi Rey amado. Si hay enfermedad dentro de su pueblo, que sea desechada en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Si hay pleitos, hay gritos, contiendas, problemas, enojos, todo, mi Rey amado, sea desechado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, y que su shalom, mi Rey amado, esté en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, para que nosotros, Padre, podamos servirle a usted sin ninguna carga, sin ningún problema, porque usted, mi Rey amado, usted es el nuestro shalom y nosotros caminamos conforme a su voluntad. Oh Padre eterno, gracias en este momento, mi Rey amado, porque usted, Padre eterno, día tras día muestra su piedad, su amor y su compasión para con cada uno de nosotros. Usted nos saca en la mañana en su voluntad, Padre, en su voluntad, Padre eterno, cuidándonos y protegiéndonos de cosas que nosotros no vemos ni sabemos, pero su palabra dice que nosotros tenemos que confiar en usted, porque usted es el que pelea las batallas por nosotros. Oh, mi Rey amado, y asimismo, usted nos regresa a nuestros hogares con nuestras esposas, nuestros hijos, Padre.
para que nosotros podamos tener una vida digna de llamarnos hijos suyos, mi Rey amado. Asimismo, mi Rey amado, ahora que nos vamos a dormir, vamos a descansar, Padre. En Shalom nos vamos a acostar, en Shalom vamos a dormir y en Shalom nos vamos a levantar el día de mañana en su infinita voluntad, Padre. Y si así es para seguir adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Gracias, mi Rey amado, porque el exaltado y el reverenciado en todo momento por cada uno de sus hijos es usted, Padre, porque nosotros le reconocemos como nuestra máxima autoridad. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, nos hemos presentado delante de su presencia, Padre, porque Él es el Rey de Israel y nosotros obedecemos su palabra. Amén, amén y amén. 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 Vamos a hacer el conteo del Homer, hermanitos. Amén. Dice, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam. Asher kedishanu, Asher kedishanu. Bemizbotav, Bemizbotav. Betzivanu, Betzivanu. al Sefirat haomer. Al Sefirat haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh. nuestro Elohim, Rey del universo, Nuestro Elohim, Rey del universo. quien nos ha santificado con sus mandamientos Quien nos ha santificado con sus mandamientos. y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. Lo concerniente a la cuenta del Homer. Hoy es el día 43. Hoy es el día 43. Y quedan 7 días para llegar. Shavuot. 7 días que... Aleluya. Amén, amén. Bendito es nuestro Abacadosh. Vaya. Entonces, Los cantos de antes, ¿no, hermanos? Que decían, el gozo que siento yo. Son bonitas hasta el día de hoy, ¿no? Sí. el mundo no me lo da, dice.